Dios sí tiene un plan detrás. ¿Por qué Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas? ¿Por qué Dios desea? El deseo de Dios siempre va más allá de simplemente un propósito personal. Dios tiene una visión mucho más amplia. Un encuentro con el Espíritu Santo revierte. Lo primero que considero hace el Espíritu Santo en un ser humano es transformar sus pensamientos. Yo creo que es la primera razón. La Biblia le llama por alguna razón a la presencia de Dios la mente de Cristo. Pienso que lo primero que hace es cambiar nuestra forma de pensar. Porque si yo cambio mis hábitos y el fundamento de esos hábitos, que son mis pensamientos, no cambia, tarde o temprano vuelvo a caer de nuevo en ese mal hábito. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es transformar mi forma de pensar, ayudarme a ver las cosas desde donde Dios las ve. Hola, hola queridos amigos, les saluda el pastor Guillermo Aguayo. Bienvenidos a Conversaciones. Así es, el día de hoy pues tenemos la grata presencia de un gran amigo con quien vamos a conversar un tema que estoy seguro que va a ser de gran bendición. Hemos titulado esta transmisión a Billetera con propósito. Acá tengo mi billetera y hay pues documentos, hay tarjetas, hay dinero en efectivo. ¿Y tendrá esto algún propósito aparte de satisfacer mis necesidades personales? Vamos a aprender el día de hoy acerca de billetera con propósito y seguramente también hablaremos un poquito de Don José de Arimatea. Así que nos acompaña, como les decía, un gran amigo que hoy está con nosotros, el pastor Yes de la ciudad de Miami. Bienvenido, Yes, una gran alegría tenerte en medio nuestro. Muchas gracias, mi amado pastor Guillermo. Para mí es un honor y el tema, billetera con propósito, a mí me apasiona muchísimo. Me apasiona por varias razones. Como he explicado antes, mi niñez, viví muchísima escasez. Escasez extrema, pobreza extrema. Wow. Mi familia era muy, pero muy pobre. Literalmente paupérrimos. Era situación que a veces hubieron días que no podíamos comer en todo el día. Wow. Entonces, ¿Y eso ocurrió hasta qué edad? Pero que interrumpa. Hasta los 8 años, 7, 8 años, éramos... Extremadamente pobres. Muy pobres. Yo me recuerdo varias veces haberle preguntado a Dios ¿por qué tenía que yo nacer en esa familia? Que ¿por qué no me hizo nacer en otra familia que pudiéramos darme juguetes y tener zapatos? Claro, eso de Navidad no existía. No. Regalos de cumpleaños, era fiesta de cumpleaños. Niño que no tenía esas cosas. No, son privilegios que yo no tuve cuando era un niño. Wow. Pasó el tiempo, obviamente mi papá empezó a avanzar, creció bastante financieramente, me mudé a Estados Unidos y llegué a la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia y vi que en la iglesia también habían pobres, entonces a mí me sorprendió porque yo pensaba que todo lo que estaba pasando era por haber estado lejos de Dios, pero me di cuenta que no tiene que ver con Dios. Me di cuenta que es una situación que va más allá de solamente tener a Dios, y eso obviamente me hizo empezar a leer la Biblia porque yo quería saber por qué habían pobres en el mundo. Claro. Me interesaba muchísimo saber las razones por qué habían pobres en el mundo. Leí la Biblia por 5 años consecutivos solamente para saber por qué habían pobres. ¿Por qué el tema? Porque obviamente la pobreza trae dolor, no solamente la escasez de la alimentación, sino la privación de un sinnúmero de actividades que le producen también cierta alegría al ser humano. Exacto. Cierta satisfacción e incluso dignidad, ¿no? Dignidad ante todo. Eso ha causado mucho atraso incluso en la iglesia a nivel mundial. Nuestros jóvenes, nuestros niños, el no ir a las universidades, el no poderlos ayudar a graduarse o a salir adelante, eso ha causado un atraso en el avance de la iglesia a nivel mundial. Muchas cosas han cambiado, pero después de esos 5 años de yo leer la Biblia, escribí mi primer libro junto a mi esposa que se llama La bendición enriquece.
Descubrí que la bendición de Dios tiene un propósito, que nosotros decimos y usamos muy a la ligera la palabra Dios te bendiga. Descubrí que el saber qué significa la bendición puede cambiarle la vida a cualquier ser humano. Entonces escribimos nuestro primer libro y no satisfecho. Y el título es La bendición enriquece. Así mismo, la bendición enriquece. Eso no quedé satisfecho y entonces escribimos nuestro segundo libro que se llama Sabiduría para Prosperar. En ese libro, específicamente Sabiduría para Prosperar, expusimos todas las ideas que encontré en la Biblia de por qué razón Dios no quiere que sus hijos sean pobres. Oh. Sí, ¿por qué Dios no quiere que seamos pobres? Ok, pero no estamos hablando del evangelio de la prosperidad. No, yo no creo en el evangelio de la prosperidad. Claro. Ni tampoco en un Dios de prosperidad. Yo creo en una cultura que permite que todo el que quiera prospere. En eso es lo que yo creo. Y en ese sentido, las cosas que escribimos en ese libro son para ayudar a las personas a salir de la pobreza. Y cuando yo hablo de pobreza, no hablo solamente de tener o no tener dinero. Cuando yo hablo de pobreza, hay mucha gente que tiene dinero y son miserables. Bueno, no quería usar la palabra, pero ya usted me dio permiso. Exacto. Conozco personas que tienen muchísimo, pero muchísimo dinero. Y la verdad que no son felices, no disfrutan a su matrimonio, no disfrutan a sus hijos, ni siquiera disfrutan lo que tienen. Entonces, en ese sentido, descubrí que la pobreza va más allá de un par de pesos en el bolsillo. Claro. Pero, volviendo al tema de billetera con propósito, ¿por qué este tema me apasiona? Por todas esas vivencias. Porque yo viví del otro lado y me di cuenta que Dios sí tiene un plan detrás. Me di cuenta que Dios no podía haber logrado con Salomón lo que logró si no lo hubiera llevado al nivel que lo llevó. Claro. Y que José, desde el fondo de un pozo, jamás iba a poder ayudar a todos sus hermanos a salir del hambre. Claro. Me di cuenta que si se quedaba ahí. Me di cuenta que Isaac en aquella tierra, si no se hubiese lanzado a esa aventura de fe, de sembrar una semilla en medio de un tiempo tan difícil, no solamente él y su familia, sino que todo el pueblo de Gerar hubiera muerto de hambre. Entonces, todas esas cosas me han enseñado que sí hay un propósito detrás de mi billetera. Hay un propósito detrás que no es solamente el que yo pueda tener un mejor carro, una buena casa, lo cual se puede. Pero hay un propósito mucho más allá, el que Dios quiere. Porque Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Por qué Dios desea? El deseo de Dios siempre va más allá de simplemente un propósito personal. Dios tiene una visión mucho más amplia. Entonces, el asegurarnos de que nuestra billetera se alinee al propósito de Dios es el primer paso. Wow. Para que nuestra billetera le vaya bien. Exacto. Sí. Extraordinario, extraordinario. Realmente, como se ha manoseado mucho este tema de la prosperidad económica dentro de la vida del creyente, como se ha manipulado mucho la temática de la prosperidad dentro del mundo cristiano. Entonces, como que muchos prefieren no tocar mucho la temática, no hablar mucho de ello porque ya está muy manoseado, como digo, es decir, mal enseñado, mal comentado, mal utilizado. Abusado incluso. Y abusado, por supuesto. Sin embargo, tú has desarrollado toda una vida ministerial y una vida ministerial muy sana, me consta, trabajando esta temática y hablando de este tema, ¿no? Porque lo enfocas desde ese lugar de anhelo de parte de nuestro buen Señor, ¿cierto? Así mismo, mi amado pastor, estoy consciente de que ha habido abuso en el tema y muy mal uso también
de personas quizás que no tienen buenas motivaciones, pero eso no lo hace un tema. No lo invalida. No lo invalida, no lo hace un tema antibíblico, Claro. no lo hace un tema que no tiene que enseñarse, al contrario. Creo que ese abuso nos lleva a la necesidad de enseñarlo aún con más énfasis para que nadie caiga en las trampas o las redes que tratan de abusar Claro, y de manipular personas que van a quizá educarse en este tema. La razón por la que yo me apasiono tanto, bueno, la primera razón la expliqué yo, mi trasfondo, y lo segundo es que yo he visto que cuando este tema se enseña con el balance necesario y el enfoque correcto, que es la voluntad de Dios, mi pastor, esto tiene un efecto muy profundo en el cambio de los corazones. Muchísima gente ha optado en tener la iglesia como en inglés y en Estados Unidos se maneja la palabra muletilla, que es como un pequeño bastón para sostenerse, como una droga. Estoy mal, pero en la iglesia me siento bien. Okay. Estoy mal, pero cuando estoy cantando como que se me va ese malestar. Como quien usa el alcohol, como quien usa un medicamento para escapar de sus problemas. Y muchísima gente tiene la iglesia así, pero la iglesia no es eso. La iglesia es literalmente no la iglesia, lo que la iglesia enseña. La palabra de Dios tiene respuesta para revertir todo eso. Jesús dijo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. Y el primer para que usa Jesús, el primero, es dar buenas nuevas a los pobres. No ha empezado a hablar de enfermos, no ha empezado a hablar de cautivos, no ha empezado a hablar de ciegos ni de necesitados. La primera razón que Jesús expresa es poder revertir la pobreza en la mentalidad de las personas. Wow. Y eso es exactamente lo que considero que la iglesia debe hacer. Y por eso a mí me apasiona este tema, porque una vez bien enseñado, la iglesia no es un lugar donde venimos a olvidarnos de nuestros problemas. Es un lugar donde se nos enseña a revertir todo tipo de problemas. Claro. Porque para eso es el Espíritu Santo. Más allá de las emociones que me pueda causar, reír, llorar, lo que sea, lo cual está bien con quien quiera hacerlo. Pero más allá de eso, el Espíritu Santo tiene como meta ayudarme a revertir esas situaciones que por falta de conocimiento o por cultura o por malos hábitos se ha formado en mi vida. Ninguna persona cae en pobreza de cualquier tipo por casualidad. Simplemente hay hábitos que llevan a la persona ahí. Revertir esos hábitos requiere una transformación mental. El Espíritu Santo es el que transforma. Esther nunca fue la misma después de haber estado metida en aquella pileta de aceite. Aquel señor que se encontró con el buen samaritano jamás fue el mismo después de que le untaron aceite. El aceite siempre trajo cambios bien positivos. Una persona a la que un sacerdote le echaba aceite en la cabeza jamás era el mismo, fuera leproso, sacerdote o rey. Siempre el aceite vino a traer cambios positivos para adelantar a la persona. Bueno, creo que de eso se trata la iglesia, de un encuentro con la presencia de un Dios que nos ayuda a revertir situaciones de forma radical y permanente. Claro, y en esa intervención de parte de Dios que nos da ese aceite espiritual para poder revertir, vamos a necesitar luego herramientas, porque no es que, llego a la iglesia, ya Dios mío, úngeme, y ahora ya está. Claro. Por Mi billetera creció. ¡Ping! ¿No? Así es, ¿no? Sino que luego hay procesos. Claro. Pienso que es exactamente lo que estaba tratando de decir, que el Espíritu Santo, un encuentro con el Espíritu Santo revierte. Lo primero que considero hace el Espíritu Santo en un ser humano es transformar sus pensamientos. Yo creo que es la primera razón. La Biblia le llama por alguna razón a la presencia de Dios la mente de Cristo. Pienso que lo primero que hace es cambiar nuestra forma de pensar, porque si yo cambio mis hábitos y el fundamento de esos hábitos, que son mis pensamientos, no cambia, tarde o temprano vuelvo a caer
de nuevo en ese mal hábito. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es transformar mi forma de pensar, ayudarme a ver las cosas desde donde Dios las ve. Originalmente, mi pastor, cuando el hombre fue puesto en esta tierra, solamente pensaba como piensa Dios. Claro. No tenía otra alternativa. El Espíritu Santo vivía por dentro. Una conversación con la serpiente alteró todo ese plan. Y el hombre dejó de pensar como Dios y comenzó a hacer cosas que a Dios no le agradaron. Automáticamente el Espíritu Santo ya no estaba dentro, sino que escuchó la voz de Dios paseándose en el huerto porque ya se escuchaba fuera. Desde entonces, usted no se encuentra en la Biblia un solo registro de que el Espíritu Santo estuviera dentro de un hombre hasta después de que Jesucristo vino. Ok, digo todo eso y es una larga historia, pero lo resumo así. El encuentro con el Espíritu Santo a partir de Jesús hacia acá no es un encuentro solamente transicional de un momento en la iglesia, levanto mis manos, siento la presencia de Dios. No. La Biblia dice que Jesús dijo, Él estará con vosotros, habitará en vosotros y os ayudará a vosotros. Esas tres expresiones están en la boca de Jesús, por, con y para. La más importante, en mi opinión, es el con, porque habla de estar, el en, quise decir, porque habla de estar dentro, que es en la posición original en la que estaba Adán. Lo explico en un minuto. El hombre fue formado, una conversación lo deformó, el hombre se conformó, ahora tiene que ser transformado para poder ser reformado. Okay. Felizmente está en video para poderlo repetir y repetir. Formación es lo que Dios hizo en el huerto. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. La deformación, que es sacar de la forma, es cuando la serpiente tuvo la conversación con Eva y sus pensamientos cambiaron. Claro. Ok, el hombre se conformó. Conformidad significa quedarse dentro de una forma. Claro. Transformación, lo que pide Romanos 12:2, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es la decisión de salir de la forma. Y reformación significa volver a la forma original. Entonces, la idea central es esta. Un encuentro con el Espíritu Santo nos ayuda a experimentar una transformación donde yo digo, ya no quiero ser la misma persona. No quiero ser igual. No es una cuestión de que me laven el cerebro, es una decisión personal. Claro. No es una cuestión de asistir a una iglesia, ni siquiera de tener ciertos amigos o ir a iglesia tal o cual. Es una decisión personal donde ya yo no quiero quedarme dentro de una forma. A eso es lo que se refiere Pablo con no os conforméis, sino transformaos. Yo elijo no ser la misma persona. Eso trae como consecuencia que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se empiece a cumplir en mi vida. Por eso, insisto, el primer paso para que nuestra billetera pueda ser transformada es una transformación de mi forma de pensar, que se da a partir de un encuentro con el Espíritu Santo. Esa es la enseñanza. Le estoy resumiendo 3 libros en una sola frase. Un hombre que solamente tiene un encuentro con el Espíritu Santo y su intención es no quedarse dentro de las formas, los hábitos que lo llevan hasta donde está, es un hombre que no tiene límites, puede llegar hasta donde quiera. Incluso la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se puede cumplir en esa persona. Wow, extraordinario. Y claro, esta experiencia de no querer conformarse, sino aspirar a una transformación y a esa finalmente reforma para regresar a esa forma original, ocurre en la decisión de cada uno para los diferentes aspectos de la vida que todo ser humano tiene, ¿no? Matrimonial. Aspectos personales, familiares, matrimoniales, laborales, e incluso, pues, el tema económico. Financiero, ¿no? Exactamente. Exacto, para dejar la mentalidad de pobreza, exacto, ¿no? Porque se habla mucho de esta mentalidad de pobreza que se va desarrollando a través justamente de las experiencias que te han ido gritando y gritando y gritando. No se puede, no tienes,
o que hay algunos privilegiados, tú, mala suerte, no estuviste en ese balotaje de escogidos. No estás en la lista. Exacto, no estás en la lista. ¿No? Sí. Y dime, ¿cómo podríamos ayudar a nuestros amigos justamente en la parte económica? ¿Cómo podemos empezar estos procesos de transformación dejando esta mentalidad que tristemente se nos queda impregnada en la mente y en el corazón luego de experiencias tan duras de miseria y de pobreza que se pueden experimentar? Después de tener un encuentro con el Espíritu Santo y tomar la firme decisión de ser transformado, el siguiente paso es inevitablemente la educación. Y cuando hablo de educación, no me refiero que una persona necesita tener un título universitario. Si puede, sería lo más excelente. Sería lo más excelente porque la educación, la palabra educación, que viene del latín educare, no significa recibir información, significa eliminar ignorancia. Eso significa educare, eliminar ignorancia. O sea, que es sacar ignorancias, despejar eso. Ahora, hay un libro de una persona que no es cristiana, pero bastante interesante. Sí, el sí. libro se llama El arte de desaprender. Y este hombre explica en ese libro lo complicado que es arrancarle un pensamiento al cerebro. Wow. Lo complicadísimo. Complicadísimo. La mitad del libro habla solamente de ese proceso complicado de arrancarle un pensamiento al cerebro. Una vez que un cerebro aprendió que este micrófono es negro, convencerlo de lo contrario es muy complicado. Claro. Entonces, de la misma forma, así a veces tenemos impregnados muchísimos razonamientos, conceptos que nos tienen a nosotros, opiniones que nos retienen dentro de ciertas limitaciones. ¿Okay? Nuestros límites no son geográficos, nuestros límites son mentales. Claro. Esas son las cosas que no me dejan ir más allá de donde estoy. Eliminar esos límites es un proceso que solamente se logra a través de educación, eliminar ignorancia. Hay un versículo que seguramente usted lo ha enseñado muchas veces y quizá mejor que yo, que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que ser pueblo de Dios no es suficiente. Porque puedo ser pueblo de Dios y todavía, y todavía no calificar para ese avance. Claro. Entonces, y peligrar en la destrucción, sea matrimonial, familiar, económica. Todo tipo. De todo tipo. Ahí está. Y todo por no sacar ignorancia, por falta de educación. Digo esto por lo siguiente. El autor número 1 del eslogan "No necesitas una iglesia" es el infierno. Porque él sabe que esa educación se recibe dentro de una iglesia. Claro. Es la palabra de Dios. La Biblia, Jesús dijo, conoceréis la verdad. Conoceréis. Ahí está esa frase, la palabra conocer. Educación, esa palabra, conocer la verdad. Y la verdad os hará libre. Lo que nos ayuda a revertir esos pensamientos que están muy, pero muy pegados en nuestro cerebro es precisamente la palabra de Dios. Es lo único que tiene poder para revertir ignorancia, oscuridad, oscurantismo, como quiera llamarle, malos hábitos. El único antídoto comprobado que puede hacer que un ser humano cambie. Bueno, la famosa historia de este señor que hizo la primera película de Moisés, Charlton Heston, que lo pusieron a leerse los primeros 5 libros de la Biblia porque tenía que hacer la historia de Moisés. Y el hombre no era cristiano, no era ateo tampoco, pero no era cristiano. Claro. Y después de leer los 5 libros vino llorando a la persona, al director de la película, y dijo, no puedo creer que Dios me ame tanto, no puedo creer. Wow. Lo pusieron a leer para hacer la película, pero eso le transformó la vida. Entonces, él mismo, las historias que están por muchos libros ya recorridas, el mismo Charles Darwin, que es el autor de esta hipótesis de que el hombre viene del mono y todas esas cosas, la teoría de la evolución. Él un día, para poder contrarrestar los pensamientos de los cristianos, se puso a leer la Biblia y terminó siendo cristiano. Entonces, sí, él murió. De hecho, su casa, él la prestó para que se hiciera una iglesia y fue una iglesia por muchos años.
el señor Darwin. ¿Qué quiero decir con eso, mi amado pastor? Que una persona que se expone a la palabra de Dios, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Todo el ser humano le cambia la vida el escuchar la palabra, el congregarse. Claro. Y lo otro que necesito decir, a manera de paréntesis, sin necesidad de ofender a nadie, uno tiene que elegir dónde se va a congregar. Claro. Porque solamente congregarme no es suficiente. Tengo que saber que es un lugar donde voy a ser educado para poder salir de ciertas limitaciones. Donde voy a ser educado. Literalmente. Claro. Yo recomiendo la Casa del Padre, por supuesto, un lugar donde yo sé y me consta de que es un lugar que las personas la educan con esa intención de que su matrimonio, su familia, su vida social y su vida financiera también avance dentro de los balances posibles. Entonces, volviendo al punto, una vez que tengo un encuentro con Dios y mi decisión es ser transformado, el siguiente paso es educarme. ¿Cómo? Atiendo a la iglesia, voy al discipulado, voy a las clases bíblicas, voy al seminario. Usted dice, ¿cómo eso me va a ayudar? Eso es lo curioso. ¿Cómo termina impactando tu vida la palabra de Dios de una manera radical, trascendental, que inevitablemente nuestra mente cambia? Este hombre en el arte de desaprender lo explica, que si no es a través de una experiencia profunda que el cerebro pueda tener con un escrito o con un consejo, dice que este hombre explica que los consejos son en vano si no están acompañados de una experiencia. Claro. La palabra de Dios tiene esa capacidad de que no solamente nos produce información, sino una experiencia que nos marca, nos cambia los pensamientos y nos ayuda a ser una persona distinta. Extraordinario. Y sí, nosotros lo vemos mucho en el tema de familia, por ejemplo, donde el tema matrimonial particularmente, donde en la cultura latinoamericana, especialmente en las generaciones pasadas, el tema del machismo, y aún prevalece, ¿no? El tema del machismo es muy fuerte, ¿no? Y entonces hemos sido expuestos en la cultura por nuestros padres o por nuestros abuelos a cierto trato y cierto preconcepto de trato a la esposa, ¿no? O a las mujeres en general. Y entonces hay pensamientos, ¿no? Y de pronto cuando esta pareja, a pesar de que es parte de la iglesia, se conocen, se casan y vemos que ese patrón se empieza a dar porque está el pensamiento, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros enseñamos, educamos estos principios bíblicos que cuando la persona se sumerge y permite que el Espíritu Santo le transforme, entonces va transformando su entendimiento y por lo tanto va empezando a cambiar sus hábitos y sus costumbres en ese trato para con su esposa, y ya no se cree pues el que las cosas se hacen como él quiere, cuando él quiere, a la hora que él quiere, sino que al contrario, Dios lo ha puesto como líder para servir, ¿no? Y el mismo Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y por lo tanto, el hombre debería ser el principal servidor de su hogar, ¿no? Mismo es. Pero eso no se va a dar sino a través de esa exposición a la palabra e ir experimentando poco a poco. Y lo curioso, mi pastor, es que eso que usted está diciendo sucede sin necesidad de que a veces sea sugerido. No es que yo le tengo que decir, mira, la Biblia dice que tienes que hacer esto. La palabra tiene ese poder transformador en el corazón de los hombres que por instinto normal, lo que hace la palabra básicamente, en mi opinión, es que nos reforma, nos devuelve al estado original, a pensar como piensa Dios, a pensar como el hombre originalmente fue establecido. El hombre originalmente es imagen y semejanza de Dios. La palabra tiene esa capacidad de devolvernos a ese estado, de ayudarnos a ser semejantes a Dios, a ser imagen de Dios, un reflejo de Dios en la tierra. Jamás vamos a ser Dios, jamás vamos a tener ese título porque no lo somos, pero sí la Biblia nos lleva a ese formato que es en el que vivió Adán antes de Génesis 3, que es un formato en el que el hombre hace la voluntad de Dios, puede hacer de un pedazo de tierra que se le otorgó un paraíso. Dios no puso al hombre dentro de un paraíso, la Biblia no lo dice así. La Biblia dice que Dios lo puso dentro de un jardín para que lo guardara y lo cuidara. El hombre hizo de un jardín un paraíso, porque cuando uno piensa como Dios, hace de poco siempre mucho. Claro. Y esa es la idea. Y aún de un hogar está en ruinas,
puede hacer un hogar feliz, porque uno es imagen y semejanza de Dios, que toma una tierra desordenada y vacía y la hace lo que la hizo. Siempre es así. Dios toma el vacío, lo vuelve algo. Dios toma la nada, la vuelve algo. Dios toma a nadie y lo vuelve alguien. Ese es Dios. La palabra de Dios nos devuelve a ese formato. Entonces, hay un video que se ha vuelto muy viral que enseña, hay un grupo de científicos cristianos que se juntaron para ver cuál es el efecto que causa el leer la Biblia en el ser humano. Y uno de los efectos que causa, hay una lista muy grande de efectos que causa, y una de las cosas que dice ese video es que si el ser humano lee la Biblia una vez a la semana, la Biblia tiene un efecto literalmente insignificante. Que si la lee 2 veces a la semana, tiene un efecto ligeramente significante. Si la lee 3 veces a la semana, tiene un efecto significante. Pero el ser humano que la lee por lo menos 4 veces a la semana, tiene un efecto altamente significante. Extraordinario. Extraordinario. Lo que es depresión, tristeza, vicios. Y el que nunca se me va a olvidar es que la fe al ser humano le crece el 200%. Mira. Y la disciplina en un ser humano le crece casi el 300%. Simplemente por leer la Biblia, la persona se vuelve disciplinada. Jesús dijo, iré a ser discípulo. Claro. ¿Cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que están escritas. Así de sencillo. Uno enseña la Biblia y la persona se vuelve disciplinada. Claro. De forma natural. No, yo no tengo que decir a la persona, tienes que levantarte temprano porque ahora tienes que leerla. No, es algo natural que se hace parte de nosotros. De esa manera, mi pastor, a cualquiera le cambia la billetera. Le cambia la vida. La billetera. Así es, a exacto. Cualquiera le cambia, ¿no?, la billetera. Porque un tema dentro de este cambio que nos propone Dios es y que obviamente es contrario a la propuesta de la cultura sin Dios o la cultura de este mundo, es el tema de la generosidad. Muchas veces vivimos nuestra vida económica casi como huérfanos, obviamente dependiendo de los matices, pero y no hay nada de malo con el ahorro, no estoy yendo en contra de eso, sino que con ese temor de que tal vez mañana no va a haber y entonces todo lo tengo que guardar, todo lo extra lo tengo que guardar y por lo tanto cierro una propuesta de vida de parte de Dios de ser generoso, ¿no? Jesús mismo hablaba de lo más importante era amar a Dios con todo nuestro corazón y el segundo mandamiento semejante, amar al prójimo, ¿no? Pero nos empezamos a poner barreras de expresar ese amor de generosidad para con Dios y para con el prójimo, porque nuestra mente no se ha renovado por el conocimiento, ¿no? Fíjese, pastor, que ¿Cómo Biblia, pasaste tú en tus procesos? La Biblia tiene mucho que decir al respecto y por causa de que no tenemos todo el tiempo, lo voy a resumir diciendo que la respuesta a eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra metanoia, que es un cambio de pensamiento, una transformación mental. Jesucristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De nada sirve que el reino se acerque si mi mente no está dispuesta a recibirlo. Arrepentíos, o sea, cambien su forma de pensar. Adán, lo primero que experimentó después de fallar fue miedo, que es lo que usted decía. Y el problema de Adán no fue el haber fallado, el problema de Adán es que nunca se arrepintió. Claro. Eso fue todo el problema. Fue todo. Si Adán se hubiera arrepentido, nos salva la vida a todos. Claro, así es. ¿Entiendes? Pero Adán nunca se arrepintió. Entonces Dios tuvo que colocar en la entrada del huerto, Dios colocó ángeles con una espada que estaba dando vuelta y Adán no podía entrar. Para poder entrar, Adán tenía que pasar por esa espada que lo iba a cortar. Si él pasaba por ahí, esa espada está dando vuelta, claro, lo iba a hacer pedazos. Y esa es la idea. La espada es la palabra de Dios. Yeah. Si nosotros pasamos por esa espada, nos va a hacer pedazos todos los pensamientos. Claro. Nos va a transformar.
nos va a hacer nueva criatura. Claro. Nos va a ayudar a pensar diferente. Diferente. Y a partir de ese momento, mi pastor, todo cambia. Ya sea que vengamos de una experiencia de orfandad o de una experiencia de cualquier tipo de abuso o de cualquier tipo de trauma. O la pobreza misma, ¿no? La misma pobreza causa traumas imborrables, Claro. porque yo los viví. Pero la palabra de exponerse a la palabra de Dios, a esa espada que está dando vueltas, nos hace añicos, nos hace pedazos nuestros pensamientos y nos da una nueva forma de pensar que es a la imagen y semejanza de Dios. Muy bien. Finalmente, la billetera con propósito, ¿no? Sí. José de Arimatea finalmente tuvo un propósito único y extraordinario. Coméntanos un poquito. Ese es un personaje muy curioso porque aparece por muy poquito tiempo en la Biblia. Sin embargo, su historia es una de las pocas historias que aparece en los 4 evangelios. ¿Ok? Hay historias, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, que es una de las historias más predicadas quizá en el mundo. Claro. No aparece en todos los evangelios, aparece en uno de ellos. Varias historias, la historia de Lázaro resucitando, que es claro, tremendo. Es tremendo. Pero aparece solamente en uno de los evangelios, no aparece en todos los evangelios. Este personaje aparece en los 4 evangelios porque lo que él hizo, y básicamente hizo una sola cosa, que fue tomar el cuerpo de Jesús, que estaba ensangrentado y desnudo en una cruz, y lo colocó dentro de la tumba, una tumba que era de su propiedad. De su propiedad. Y de ahí, de ese lugar, Dios lo levanta. ¿Ok? Entonces, la historia de José de Arimatea, el legado que él nos deja es: si nosotros prosperamos y avanzamos, podemos sacar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de un lugar de vergüenza, de desnudez, de sacarlo de ahí y colocarlo en una posición donde Dios lo pueda levantar para poder ayudar a miles de personas. Ese es el legado de José de Arimatea. Lo curioso de este hombre es que su nombre es José. La palabra José significa Dios añade. Eso significa José, Dios añade. Dios añade. Todos los José en la Biblia fueron gente a las que Dios le añadió, los bendijo, y todos cumplieron con el mismo propósito de José de Arimatea. El José más famoso que conocemos, el hijo de Jacob, ayudó a sus hermanos a salir del hambre y los colocó en una posición para ser levantados. El José famoso también, que es el esposo de María, agarró a Jesús, lo sacó del peligro de cuando Herodes quería matarlo y lo colocó en una posición para que pudiera salvarse, en este caso, de aquel asesinato. Siempre estos José que Dios prosperó, que Dios levantó, fueron con ese propósito. Yo creo que Dios quiere bendecir nuestra billetera para convertirnos en un José de Arimatea. No solamente poder prosperar y ayudar a nuestra familia, a nuestra descendencia, sino también al mismo cuerpo de Cristo, a vivir o a estar en una experiencia donde pueda alcanzar a mucha gente para poder salvarse. Extraordinario. Muchísimas gracias. Muy bien, queridos amigos, una alegría haber podido compartir con todos ustedes. Esto es Conversaciones y con nosotros será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.